Damos gracias a Dios por permitir que en este momento podamos juntos estudiar la Biblia a través de la guía de la Escuela Sabática. Tu amigo, tu hermano, el pastor Juan Carlos Encarnación, les hace compañía. En esta semana estamos estudiando la lección número 8, la cual es titulada Luz desde el Santuario. El verso de memoria es tomado del libro de Hebreos, capítulo 8, los versículos 1 y 2. Dice de la siguiente manera: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos y es ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Oramos. Muchas gracias, buen Dios, por permitirnos adorarte con libertad, de manera consciente, voluntaria. Venimos ante ti porque renovamos nuestra fe y nuestra confianza en ti y en tu palabra. Que al abrir tu palabra, tu Santo Espíritu nos acompañe y nos ilumine. Que sea de delicia, que sea de bendición, que por tu palabra conozcamos tu voluntad y estemos dispuestos a vivirla y a poder aferrarnos a ella. Por cada amigo intercedemos para que hasta ellos también tu gracia llegue, que tú los bendiga, que tu Señor obre en su corazón, les dé una esperanza y los anime para que también se aferren a ti, a ese Cristo que se sacrificó, que se entregó, que la sangre fue derramada para traer perdón, traer reconciliación y al final también coronarnos con la vida eterna. Háblanos en esta hora por tu palabra. Trata con nosotros, muéstranos el camino y danos las fuerzas para vencer como tú lo hiciste. En el nombre de Jesús. Amén. Para hoy, lunes 20 de mayo, estamos estudiando bajo el título En el lugar santísimo. La pregunta de hoy es: ¿por qué era tan importante el día de la expiación en el antiguo Israel? Los israelitas celebraban varias fiestas al año, de acuerdo a como lo describe el libro de Levítico, capítulo 23. Una de estas fiestas era la fiesta de la Pascua, que se celebraba en primavera. Era la primera de las fiestas judías, además del sábado, claramente está. 50 días después celebraban el Pentecostés, que se celebraba en verano. La tercera de las fiestas principales era el día de la expiación, el día del juicio, en hebreo el día del Yom Kippur. Esta fiesta se celebraba en otoño, era ya cerrando ese periodo de las fiestas, donde la última, poco día después, era la de los tabernáculos. ¿Por qué era tan importante esta fiesta del día de la expiación, el día del Yom Kippur o el día del perdón o el día del juicio, como algunos también hoy en día le llaman? ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta la puede conseguir al leer el libro de Levítico, todo el capítulo. Le invito a que lea todo el capítulo de Levítico 16. También que lea otra parte en el libro de Levítico, capítulo 23, los versos 26 al 32. Luego que lea otra porción en el libro de Hebreos, capítulo 9, versos 23 al 28. Ahora voy a leer Levítico 16, 21 y 22. Leo el texto. Pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. La Biblia nos enseña que el pueblo de Israel celebraba dos tipos de servicios en el santuario o en lo que sería el templo.
un servicio diario que era para perdón de todos los que iban al templo haciendo esa confesión o buscando esa intercesión. Este servicio diario se realizaba uno en la mañana para todo el que quería venir al templo a hacer confesión y otro servicio igual que se repetía en la tarde para todos también los que querían buscar confesión y arrepentimiento. Este servicio consistía en que el sacerdote tomaba ese sacrificio que consistía en una oveja o en una cabra, confesaba el pecado del pueblo y degollaba el animal y tomaba la sangre llevándola al altar del sacrificio o también introduciéndola en el lugar santo. Se repetía el mismo evento en horarios de la tarde, pero también podían las personas de manera individual traer su propia ofrenda para hacer su propio sacrificio. Llamaban al sacerdote. Cuando éste llegaba, entonces ellos confesaban el pecado poniendo las manos sobre la cabeza del animal. Luego sacrificaban ese animal. El sacerdote recibía la sangre, untaba los cuernos del altar del sacrificio con esa sangre y otra parte la llevaba al lugar santo en el santuario. Y de esa manera se hacía diariamente y así el pecado era transferido al santuario todos los días y se hacía una especie de cúmulo de pecado diariamente en el santuario durante todo el año. Pero el día de la expiación era un día especial para limpiar el santuario de todos los pecados que se acumularon durante todo el año. Este día el sumo sacerdote se levantaba temprano luego de haber hecho toda una purificación por sí mismo. Entonces se preparaba para iniciar ese proceso de limpieza y de purificación. Este día estaba en el calendario judío. 10 días antes, por el toque de una trompeta especial, se le anunciaba al pueblo que se preparase para el día de la expiación. Ese día era día de ayuno, no había trabajo en las cosas seculares. Todos habían confesado o se esperaba que todos hubiesen confesado cualquier pecado, cualquier rebelión, cualquier falta y que ya el pueblo estuviese listo para recibir el perdón y la reconciliación. Dice el texto bíblico que el que no se había arrepentido sería eliminado como miembro del pueblo. Ese día quedaban limpios de todos los pecados que se habían cometido durante el año y de los cuales se habían arrepentido previamente. El versículo 16 identifica los pecados como pecados de impureza, pecados de rebeliones y de todos sus pecados. El sacerdote tomaba 2 machos cabríos, uno que representaba a Cristo y otro que representaba a Azazel o a Satanás. Cuando el sacerdote iba a entrar al santuario, antes de hacerlo, tomaba el sacrificio que representaba a Cristo, lo degollaba, tomaba la sangre y la llevaba a lo interior del santuario, es decir, al lugar santísimo, que era el único día que él entraba a ese lugar, ese día de la expiación. Allí derramaba la sangre o asperjaba sangre diciendo que todo Israel había confesado el pecado del cual se arrepentía por las rebeliones, por las impurezas o por cualquier tipo de pecado, y ellos ahora venían arrepentidos y pidiendo su perdón. Mientras eso ocurría adentro en el lugar santísimo, entonces el pueblo que estaba afuera estaba también orando, confesando, estaba guardando silencio, estaba escudriñando su corazón, porque ese era el día de la reconciliación y del perdón. Cuando el sacerdote salía de la intercesión, traía entonces, digámoslo así, de una manera simbólica,
todo el pecado del cual el pueblo se arrepintió y ahora lo colocaba sobre ese otro sacrificio que simbolizaba a Satanás, y el sacerdote lo confesaba colocando las manos sobre la cabeza de este animal, y de esa manera transfería los pecados del pueblo a ese animal, el cual era llevado al desierto y por allí moría solo. Un símbolo de lo que ocurrirá al final del milenio. Cuando Cristo venga, Satanás va a cargar el pecado de todo el mundo porque él fue el causante, y de esa manera entonces el pecado quedará eliminado. Como dice el versículo 33 del capítulo 16 de Levítico, expresa que de esa manera se hará expiación, se quitará el pecado, lo que quiere decir el pueblo. ¿De quién? Se quitará el pecado del santuario donde era llevado, se quitará el pecado del tabernáculo que era donde se colocaba, y se quitará también el pecado del altar, de los sacerdotes que cargaban el pecado del pueblo diariamente, y se quitará el pecado también del pueblo quien los confesaba. Y de esa manera todo el santuario, todo el pueblo quedaba limpio del pecado y se hacía la reconciliación. El requisito de la reconciliación era que el pueblo previamente se arrepintiese, era que el pueblo previamente confesara su pecado, que el pueblo se apartara y que el pueblo ofreciera la sangre, buscara un sustituto que murieran por ellos, y esto ocurría diariamente. Y el día de la expiación lo que se hacía era que se reafirmaba lo que durante todo el año el pueblo había hecho. Si en algún momento el pueblo se había desviado, el pueblo entonces era culpable, o el individuo. Pero si el individuo antes del día de la expiación volvía, confesaba el pecado, buscaba arrepentimiento, el hombre que lo hacía también era perdonado y era reconciliado. En el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 23 en adelante, Pablo nos enseña que todo cuanto se hacía en ese santuario terrenal del Antiguo Testamento era figura, era una sombra, era una representación de las cosas celestiales, que así como se tenía que derramar sangre para lograr la purificación de esas cosas terrenales, también se tenía que derramar sangre, no de un cordero, no de un macho cabrío, sino la sangre de Cristo, quien purificaría no las cosas terrenales, sino las cosas celestiales, que eran las verdaderas. El verso 24 dice que Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante el Padre, para ofrecer ese sacrificio con su propia sangre, para purificar el santuario verdadero que es el celestial, y de esa manera hacer la reconciliación por todo el pueblo. Elena de White, en el libro Cristo en su santuario, en la página 109, expresa lo siguiente: así como la purificación simbólica de lo terrenal se efectuaba eliminando los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse eliminando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes que esto pueda cumplirse, deben examinarse los registros para determinar quiénes son los que, por su arrepentimiento del pecado y por su fe en Cristo, tienen derecho a los beneficios de la expiación llevado a cabo por Él, por Cristo. Sigue diciendo: la purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga traerá con él su galardón,
para otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra. Otra porción se encuentra registrada en el libro El Santuario y su Servicio de Andreace, en la página 171. Dice este escritor que cuando llegaba el día de la expiación, cada transgresor tenía la oportunidad de demostrar que tenía el interés de recibir el perdón porque él se había arrepentido durante todo el año y había mantenido ese mismo interés de reconciliación. Y cuando llegaba el día de la expiación, entonces Cristo, Dios, lo perdonaba, borraba sus pecados y de esa manera quedaba limpio de todas sus iniquidades porque se había mantenido fiel. La lección de este día nos ha recordado que el lugar santísimo se ensuciaba, se contaminaba por lo que ocurría durante todo el año, cada día. Cuando el pecador se arrepentía, cuando el pecador confesaba, cuando se llevaba la sangre al lugar santo, el santuario era contaminado. Pero el día de la expiación, del Yom Kippur, o el día de la reconciliación y del perdón, entonces Dios traía perdón al pueblo, traía reconciliación, le daba al pecador la oportunidad de reconciliarse con su Dios. De esa manera, Dios limpiaba el santuario de los errores, de las faltas y de los pecados que durante el año se habían cometido. Ese día Dios perdonaba al pueblo, perdonaba a los sacerdotes y a cada miembro de la comunidad. La condición para otorgar el perdón era que el pueblo durante el año se había arrepentido, se había apartado, se había confesado, había traído el cordero, había puesto la mano, había aceptado que eran pecadores, se había mantenido fieles, y ese día era que se otorgaba el verdadero perdón por cada uno y de manera colectiva. Dios nos bendiga y nos ayude a mantenernos fieles a Él en este tiempo cuando se está haciendo ese proceso en el cielo, el juicio investigador que como iglesia creemos que se inició en el 1844. Esto también es el tiempo de la purificación del santuario. Oramos. Gracias, buen Dios, por tu palabra. Ayúdanos a mantenernos fieles a ella, a poder cada día tomar este tiempo para estudiarla, para analizarla, para conocer tus planes, tus propósitos, para vivirla y para compartirla con otros. Bendice a cada amigo que en esta hora está escuchando este audio. Hasta ellos llega, hasta ellos también escúchale, hasta ellos muéstrale tu gracia, dale tu perdón, reconcílianos contigo y danos el gozo de tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima entrega.